El mensaje del pululo. Su nombre era Tetl, del náhuatl, que significa piedra, pero los criollos en su nuevo lenguaje le llamaban Pedro, al igual que el nombre que los españoles le habían dado a aquel pueblo de superficie jorobada. Tetl era un niño de 10 años, de estatura reducida y de aspecto óseo pero ágil y duro, típico de los nativos de esta región. Su vestimenta rutinaria era un harapo que solamente le cubría el sexo, y un sombrero de paja que aprendió a llevar simplemente por emular a su amado padre. De los de su choza, él debería ser el que representara a su tata el día que éste faltara, y este día de un soleado mayo tomaría la decisión de ir a conseguir el alimento, pues su Taili, padre, se encontraba enfermo. Salió caminando bajo el sol dorado que besaba con sus rayos el cerro de los Tecos, silbando los estribillos con su pito de vara de bambú, los cuales eran tradición en su amada aldea. Pasó por las mismas veredas, donde muchos temían pasar, pues el Tlacomistli, gato montés, tenía la fama de haber atacado y desmembrado a algunos de aldeas cercanas. Tetl no temía, pues siempre se jactaba que había sido él quien habría perseguido al gato, y en realidad así había sido. Lo había divisado un año antes, pero éste, en vez de sentir temor, sintió una inquietud de atraparlo y acariciar con sus manos al salvaje felino. Siempre se le escapó y lo vio desaparecer entre la maleza espesa de moras, chufles y pacayas. Solamente el viento acompañaba la tonada del pito de Tetl y parecía que los pastos, como niños inquietos, bailaban al son de sus melodías, y después de 30 minutos de camino, Tetl había llegado a la orilla del río, cerca del poblado de San Pedro. Caminó Chuño en la ribera, así como lo hizo en toda su vida sobre el talpetate de su querida tierra. Este día buscaría las pozas donde anteriormente había pescado junto a su padre los pululos bagres, pero a pesar de que era mayo, la corriente de éste no era caudalosa como en años anteriores. Llegó a las pozas y se dispuso a preparar su caña de pescar, que coincidentemente, al igual que su pito, era también de vara de bambú. Se acomodó al filo de una piedra bajo la sombra de un maquilijue y tiró el mecate con su carnada al agua. Pasaron los minutos y la primera hora sin haber visto ni tan siquiera chapalear a algún pez sobre las aguas. Pensando que su familia se tendría que conformar con más flor de pitos y chufles en la sopa de frijoles estaba cuando se disponía a abandonar la pesca retirando el mecate de las aguas. Para su sorpresa, Tetl sintió un peso asombroso en su vara y divisó al final del mecate al pululo bagre colgar. Era de medio tamaño y apresuradamente lo removió de su caña, preparándola a la misma vez, y la volvió a lanzar con más carnada. De repente Tetl escuchó una voz femenina y sorprendentemente aguda que lo dejó con la boca abierta por algunos segundos. Sabes, ya no habrá más. Todos los de mi generación no han desobado y los pocos que habíamos poco a poco han desaparecido. ¿Sabes hablar?, exclamó Tetl. ¿Cómo? ¿No sabías que la naturaleza siempre les ha hablado? No, y menos un pululo. ¿Y qué quieres decir con desovar? No nos hemos reproducido, multiplicado, contestó el pululo. Tendré que llevarte para mi choza. Nadie me creerá que estuve hablando con un pululo. Nadie lo hará. Para la hora que vos llegues con los tuyos, yo ya habré muerto. ¿Y qué quieres que yo haga? ¿Que te suelte y te deje ir?, preguntó y exclamó Tetl. Es la única posibilidad para que nosotros no desaparezcamos de estos lugares. ¿Y cómo sabré que no me engañas? ¿Acaso sentiste que piqué cuando arrojaste la carnada al pozo? Me comí la lombriz y me pude haber ido. Mas, sin embargo, esperé a que la sacaras, sin que tuvieras que alar bruscamente tu caña y me hicieras daño. Le explicó el pululo. Tienes razón, nunca supe que estabas en mi anzuelo. ¿Y qué esperas que yo haga por vos? Mi familia tiene hambre, mi tata está enfermo, ¿y cómo sabré que no mientes? ¿Cómo te llamas?, preguntó el pululo. Tetl, contestó el niño. Pedro, piedra, tienes el mismo nombre de tu poblado.
agregó el pez. Así dicen los blancos. ¿Cómo lo sabes? Los peces hemos existido mucho antes que los humanos, y debería saber más que vos. Le contestó. ¿Entonces debo dejarte ir? Volvió a preguntar Tettle. Tettle, déjame decirte que ahora es muy decisión tuya. Podrías comer pescado este día, pero sería el último de tu vida. En cambio, si me sueltas y haces lo que te voy a aconsejar, podrías tener miles de pululos y un río más caudaloso. No comes todos los granos que cultivas, ¿verdad? ¿Entonces no tendrías nada que sembrar? Cuestionaba el pululo y continuó. Mira este río. Nunca lo habías visto tan bajo. Entre menos agua corre por ellos, menos oxígeno y alimento nos llega a nosotros. Los nuevos habitantes han abierto nuevos caminos, han construido sus casas, y por tanto han comenzado a desforestar nuestra tierra. Ellos han empozado el agua cerca de sus casas y desviado las corrientes. Y hoy miras menos maquiligües y madrecacaos. Si desaparece un árbol, vos tenés que sembrar 2. No solamente matan a un árbol, matan al río y todo lo que vive en él. ¿Dónde beberán agua todos los animales, incluyendo a los tuyos? ¿Y qué debo comer con los míos mientras tanto? Preguntó Tettle. En el camino has encontrado chufles y pacayas. Se te han atravesado una cantidad de conejos. Puedes multiplicar la siembra de lorocos. En fin, esta tierra nunca te ha abandonado. Hoy también es tiempo que vos no la abandones. Si un árbol muere, también el río muere. Y nosotros los pululos también todos moriremos. ¿Cómo sabré que no me mientes? Sería el primer pululo que habla solamente para decir mentiras. No tendría sentido exponerme y decirte que mi amigo, el Tlacomistli, Gato Montés, ha venido hasta la otra orilla y te ha traído un obsequio. Y este regalo es para que los tuyos entiendan que la naturaleza es toda de ustedes, y por tanto deben cuidar de ella. Tettle elevó su mirada hasta que hizo contacto visual con el Tlacomistli, y éste había rugido hasta que su eco se fue borrando lentamente entre las dos peñas. El gato abalanzó las patas delanteras como para tomar impulso, pero éste se quedó quieto, llevando su hocico como besando la tierra. Tettle preguntó, ¿puedo acercarme y acariciarlo con mi mano? No, no puedes hacer eso. Estarías atentando contra su instinto de depredador y por tanto en contra de la naturaleza. Ve, y tan pronto vos vayas a la mitad del camino, él se volverá a internar entre la maleza. El niño tomó impulso, levantándose sobre la piedra donde había pasado sentado en espera de atrapar a un pululo. Caminó hacia la otra orilla y cuando llegó a la mitad del camino, el gato montés corrió velozmente entre la maleza hasta verlo desaparecer, y mientras esto sucedía, Tettle, con su oído agudo, también escuchó como el pululo caía estrepitosamente al agua. Pensó que todo había sido una trampa del pez, pero continuó caminando hasta la otra orilla por donde había divisado al gato rugir. Sobre un pasto totalmente verde, Tettle encontró a 5 conejos que el gato le ofreció, producto de su cacería. El niño subió de nuevo los senderos empinados y caminó de regreso rumbo al cerro de los Tecos, feliz y sonriente con lo que la madre naturaleza le había obsequiado, y llegó contando a todos los de su choza lo que había convivido con el pululo que hablaba. Su madre, hermanos y amigos lo acusaron de mentiroso, al punto que todos comenzaron a burlarse de él, pero su padre, que había pasado en fiebre por 3 días consecutivos, se levantó de su lecho y dijo con fuerte, fuerte voz: Callados todos. Tettle no es ningún mentiroso. Yo soy testigo de lo que Tettle habla. A mí también me habló el pululo, pero yo en vez de seguir escuchando lo que tenía que decir, lo he dejado ahí a solas y he venido corriendo hasta mi choza por el susto. Y ustedes son testigos que hasta fiebre he tenido. Tettle está diciendo la verdad. La aldea se reunió y conllevaron al pie de la letra los consejos que el pululo le había dado a Tettle. Plantaron árboles, corrigieron el rumbo del cauce, nadie pescó por 3 años consecutivos, y el río comenzó a elevar sus aguas. Años después, las venas fluviales eran abundantes, y su prosperidad atrajo a muchos de otros poblados. A San Pedro se le agregó Pululapán, y un siglo más tarde, por el vocablo que comenzó a corromper la fonética castellana, vino a ser conocido como San Pedro Perulapán, San Pedro Río de los Bagres. En los tiempos de Tettle, ya cuando era un adulto, su padre un día lo cuestionó. ¿Hasta cuándo tendremos pululos, Tettle?
mientras los caminos no se ensanchen y no los cubramos de piedra, como mi nombre, dijo Tetl. Paluca de Perulapán.